¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital. Mi nombre es Yuyi Rodríguez y hoy vamos a abordar el tema que ha estado siendo tendencia en Twitter y es el hashtag Ley Saludable. Hoy nos acompaña Claudia Agüero y es nutricionista y vamos a conversar y también explicar un poco de qué se trata la iniciativa legislativa del congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, que pide pues modificar el reglamento que el MINSA ya había instaurado. Nos va a decir cuánto de sodio, calorías, carbohidrato tiene cada producto, que ya incluso lo hemos visto a nivel sudamericano. Chile ya lo tiene, incluso productos tan peruanos como el tarí, por ejemplo. Primero, Claudia, diferénciame, explícame qué significa los semáforos. Sí, en realidad es una propuesta que ya existe, ¿no? Ya hay evidencia científica avalada por muchos países, en realidad de Sudamérica y también en realidad del mundo, que emplea esta estrategia. Y la diferencia es bien clara, es una manera más sencilla y más exacta de decir qué es lo que tiene el producto, ¿no? Para que cualquier persona, incluso los niños, los puedan entender. Decir un sello, ¿no? Que tenga alto en azúcar, alto en sodio, ¿no? O en este caso puede decir también alto en sal, o que tiene grasa saturada, que de alguna manera ya sabemos que es grasa no saludable, es mucho más sencillo de entender que aquel semáforo, que de alguna manera en realidad no es tampoco el semáforo, sino es más la estrategia de GDA, que es una estrategia que ya existe, ya la hemos tenido bastantes años y que vemos que no funciona, ¿no? Que lo que te pone son porcentajes en base a una cantidad de calorías, en este caso en base a 2.000 calorías, ¿no? Dicen, este producto tiene 5% de azúcar, o este producto tiene 11% de sal. ¿Y cómo sé yo si me va a afectar o no me va a afectar? Además, y hay un sustento que se le da a esta iniciativa, y es que el peruano o la persona sí lee la etiqueta. Y yo creo que es al contrario. Nosotros no leemos la etiqueta. Sí. Ese también es el tema, porque si bien nosotros de repente quisiéramos leer la etiqueta, supongamos, solamente vamos a leer una cantidad de palabras, ¿no? Al momento de comprar, ¿no? Algunos, por ejemplo, llegan a leer de repente la fecha de vencimiento, lo mucho, pero de ahí a determinar qué cantidad tiene de cada producto, de algún nutriente específicamente, no lo hacemos. Y mucho más si al ver el etiquetado vemos más números que palabras, ¿no? Entonces ahí entra la persona en un estado de confusión. Y al final no va a saber si comprarlo o no comprarlo. Y mucho menos un niño, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, también otro detalle es la cantidad de calorías. Se habla de 2.000 calorías. Cuando 2.000 calorías estamos hablando de un adulto, ¿no? O un joven, ¿no? No es para un adulto mayor, ni mucho menos para un niño. Entonces, si hablamos de que ese producto va a tener 5% de azúcar en base a 2.000 calorías, para un niño estaría sobrevalorando muchísimo más. Entonces, quiere decir que si a ese adulto le va a hacer daño, al niño le va a hacer 3 veces más daño. La facilidad de entender, incluso para un niño que me lo mencionaste, ¿cómo yo le explico que este producto es alto en calorías? Lo adecuado en realidad, o lo que pretende, ¿no? Siguiendo la estrategia también de Chile, es en base, ¿no? O lo que también propone la ley, es el tema de educación nutricional, ¿no? De alguna manera ya sabemos a grandes rasgos, ¿no? Cuando nos hablan de grasa, ¿no? Sabemos que la grasa de alguna manera puede ser dañina, ¿no? Cuando hablamos de grasa mala. Sabemos de que el azúcar en exceso nos va a hacer daño. Eso creo que ya está de alguna manera entendido a nivel nacional, ¿no? Entonces, ver a un producto que ya diga que tiene alto contenido de grasa, de alguna manera ya vamos a hacer que lo pensemos 2 veces si lo consumimos o no lo consumimos, ¿no? Porque al momento de llevar ese producto al carrito, si vemos que de mis 10 productos que compré, todos dicen alto en azúcar, alto en grasa, voy a decir, ok, creo que estoy eligiendo de alguna manera mal. La información que va en esta especie de sello es breve, nada más. Te dice breve. Alto en grasas. Solamente es el sello, de alguna manera, la coloración es lo que se está viendo, ¿no? En el caso de Chile. Porque en el caso de Chile es negro. Es negro. Nosotros estamos proponiendo de alguna manera también los nutricionistas que sea de repente un color más fuerte, un rojo, por ejemplo, ¿no? Para que se exalte, ¿no? Se ve un poquito Nosotros más. que también somos bastante visuales. Exactamente, ¿no? Pero el contenido sería lo mismo, 2 palabras: alto en azúcar, alto en grasa, ¿no? Alto en sodio y nada más. Entonces, y que esté definitivamente en la parte superior del envase para que sea lo primero que veamos al momento de elegir el producto y no tengamos esa confusión. ¿Y no podríamos de alguna forma fusionar la propuesta del fujimorismo y utilizar el semáforo pero en colores? Por ejemplo, si es grasa, se coloca un color, si es azúcar, otro color y otro color.
El problema es diferenciar todo lo que nos hace daño y ponerlo en colores, ¿no? Pero tener los tres principales, calorías, grasas o azúcar en todo caso. Sí, una de las propuestas que han hecho algunos congresistas es que de alguna manera se mantenga las dos cosas, las dos fuentes de información, ¿no? Por un lado, en la parte superior, los sellos, en este caso sea rojo o negro, con el contenido de alto en azúcar, alto en grasa, alto en sodio, y en la parte, ¿no?, de abajo, en la parte inferior, esté el contenido de la GDA, ¿no? Pero eso existía ya en la parte trasera del producto, me parece. En algunos productos sí, ya lo tienen, otros no, simplemente tienen palabras y algunas codificaciones que no se entienden, ¿no? Peor aún. Pero de alguna manera la estrategia es, de alguna manera, tener ambas cosas. Si aquella persona puede entender, ¿no?, además del alto en azúcar, entiende que 5%, ¿no?, de las 2000 calorías está bien o mal para esa persona, entonces pues no habría ningún problema, ¿no? Entonces de alguna manera es que si quieren que se mantenga el GDA, pero que no nos quiten la codificación de arriba, el de alto en azúcar, alto en sodio, ¿no?, los sellos. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, que no lo quiten. Hablas de nosotros. Hay un grupo representativo que ha hecho escuchar su voz, que ha opinado sobre el tema. Me queda claro tu posición, yo también estoy de acuerdo, pero hay una voz autorizada que los represente, que diga, nosotros estamos de acuerdo con esto, porque si bien es cierto, tengo entendido que el MINSA se ha asesorado por especialistas y también hay propuestas mundiales. Sí, en realidad para que este proyecto, ¿no?, que en realidad ya lleva bastantes años, ¿no?, y de alguna manera se volvió a revivir, ¿no?, el proyecto de promoción de alimentación saludable, ¿Qué surgió a raíz de la polémica sobre el caso Pura Vida, el caso Sublime, ¿no?, que se puso en tapete? Sí, en realidad es un proyecto que en el 2013 ya estaba ya en el Congreso, pero de alguna manera se quedó estancado. Luego de 2 años, el MINSA lanzó un reglamento que por ahí estaba dentro de lo que decía la OMS, ¿no?, los parámetros. Luego este reglamento fue modificado por la anterior ministra, ¿no?, que estaba en el MINSA, fue modificado y ahí comenzó un detalle, ¿no?, los problemitas. Pero lo que ha hecho actualmente el Congreso hace 3 meses, estableció mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo se convocó a los especialistas. En esos especialistas estaban... Ya con la gestión de Fernando de Alessio. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, en estos especialistas estaban los de ASPEC, Colegio de Nutricionistas del Perú, el Ministerio de Salud y en realidad todos aquellos especialistas que de alguna manera podrían aportar a la propuesta, ¿no? Entonces, sí se ha hecho una mesa de trabajo durante 3 meses en las cuales se han reunido junto con varios congresistas, ¿no? No solamente de la Comisión de Defensa del Consumidor, sino también de la Comisión de Salud. ¿Qué es lo importante? Cohesionar distintos grupos de trabajo, ¿no? Porque el problema es muchas veces que se politizan algunas reformas, algunas iniciativas legislativas y eso en lugar de aportar retrasa, ¿no? Exactamente. Y algo que de alguna manera no se está tocando mucho es el tema de educación nutricional, que también está establecido en la ley. En la ley dice, el Ministerio de Salud tiene que coordinar con Minedu, con el Ministerio de Educación, para ver qué estrategias va a proponer el Ministerio de Educación frente a educación nutricional. Sí, porque los mecanismos son difíciles, ¿no? Exacto, porque incluso puede haber el caso de que muchos niños, ¿no?, lean el producto que diga tiene grasa saturada, pero no sabe qué grasa saturada. Y no tengo ni idea de lo que significa. Exactamente, o también de repente no sé si el azúcar me hace bien o me hace mal. Entonces, por eso que también de trasfondo tiene que haber educación nutricional. Además que hay bastantes mitos, ¿no?, al interior del país y en realidad sí como nación queremos reducir los índices de anemia o los índices de obesidad, tienes que apuntar pues a los grandes sectores al interior del país. Nuestro país, a diferencia de, por ejemplo, de Chile, que ellos ya no tienen anemia, no tienen desnutrición, tienen, bueno, sobrepeso, nosotros convivimos con 2 problemas de salud pública. Tenemos el niño obeso que además tiene anemia. Entonces, 2 problemas en un solo niño. Entonces tenemos que tratar de combatir ambas cosas. Y hay muchos de estos productos que no solamente van a hacer que el niño entre a sobrepeso o obesidad, sino que además provocan la anemia. Entonces ese cuadro se va a generalizar y va a hacer de que de aquí a unos años ese niño pues debute con diabetes y además sea un niño con problemas de repente neurológicos por la anemia que ha tenido bastantes años. Y no se va a desenvolver bien en ningún ámbito. En ningún ámbito, exactamente. Estamos de alguna manera retrocediendo a ese pequeño, ¿no? Entonces, por eso es que esta ley es muy importante del campo donde se vea. Y lo más, en realidad, que queremos también es no solamente los especialistas, sino que se vea a nivel nacional la importancia de esta ley.
¿no? Y lo que es educación nutricional, que sea de alguna manera la entrada a muchos proyectos no nuevos para que de alguna manera reformulemos el estado nutricional de nuestro país. Entonces la conclusión es que de alguna forma se puede llegar a un consenso de parte del fujimorismo y el oficialismo. Bueno, ni siquiera el oficialismo, es el ejecutivo, porque la norma, como bien explicas, lo hace el MINSA. Sí. No es que lo haga pues la bancada oficialista, lo hace el MINSA y es decisión del MINSA además, ¿verdad? Sí. O sea, la ley la establece el legislativo, en este caso el Congreso de la República, pero el reglamento lo establece el Ejecutivo, el Ministerio de Salud. ¿Habría de alguna forma que por mayoría claramente Fuerza Popular pueda inferir para que se cambie ese reglamento? Si bien es cierto, en el reglamento no, el reglamento es cuestión del Ejecutivo, el reglamento es cuestión del Ejecutivo, pero en la ley en sí, ¿qué tanto parámetre, ¿no? La ley, eso sí depende del Congreso y de la votación, ¿no? Que se dé en este caso, ahorita está ya no como proyecto, sino como dictamen. Luego de dictamen ya pasa a pleno del Congreso y en pleno recién es que se establece si va o no va. Y en pleno no solamente son los miembros que están en la comisión, sino todos los congresistas. Todos los congresistas. Bueno, no basta hacer las sumas nomás para ver en qué terminaría la aprobación o desaprobación del decreto. Bueno, muchas gracias, Claudia, por estar aquí, por explicarnos de forma tan dinámica sobre lo que significa, que a veces es complicado, ¿no?, entenderlo, y a veces también en redes sociales nos basamos en mitos, en el qué dirán, pero en realidad es bueno entender, y además que respalda la propuesta de la norma del MINSA, que son especialistas mundiales, y además que hay resultados ya sobre el uso de este mecanismo, ¿verdad? Ya avalados. Y por último, en realidad, cualquier duda que tengan, siempre acudir a un especialista, siempre. Estamos para eso, todos los nutricionistas a nivel nacional, somos 6.500 nutricionistas. ¿Cuántos? 6.500. 6.500. Sí. Si bien somos pocos, son pocos, en realidad estamos para apoyar, ¿no? Y cualquier duda que tenga la población referente a cualquier tema de salud pública o el etiquetado, estamos para ahí, ¿no?, para ayudarlos. Gracias, Claudia. Gracias. Bien, amigos, nosotros nos reencontramos en la próxima edición de Exitosa Digital.